Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos del Centro Asturiano de Madrid y de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Bienvenidos a este acto, que es acto de servicio, de sensibilidad social y cultural y, como no, de compromiso con la salud y la educación, estrechamente vinculadas. Esto nadie lo pone en duda hoy. Obviamente nos referimos a la educación en un sentido extenso, que no se circunscribe al periodo escolar, a una educación también social, sino que se lo pregunten a nuestra querida amiga, compañera, directora del departamento y acreditada catedrática en Pedagogía Social, en Educación Social, que se excusa, por cierto, a este acto. Y nos referimos a una salud también en un sentido amplio, como viene defendiendo la Organización Mundial de la Salud, es decir, como completo bienestar físico, psicológico y social. Aquí agregaría el doctor Sáez, y espiritual, y no le falta ninguna razón. En 2010, la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, en la cumbre sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ponía el siguiente ejemplo sobre la ligazón, sobre esa interdependencia entre educación y salud. Las niñas con mayor nivel educativo tienen menos hijos y los tienen más tarde. Además, son mejores madres. Asimismo, las niñas y mujeres alfabetizadas tienen muchas más probabilidades de tener mejores conocimientos sobre la salud. Y más adelante, en esa misma intervención, la doctora agregaba: la educación es un arma poderosa para romper el ciclo de la pobreza, la enfermedad, la miseria y la persistencia intergeneracional del bajo nivel socioeconómico, que sobre todo afecta en muchos países a la mujer. Por ello, quiero agradecer de nuevo estos encuentros de educación y salud, aunque contamos con escasos recursos económicos, hay que decirlo. En los 2 cursos que llevamos de trabajo han pasado por esta tribuna grandes profesionales que, más allá de su especialidad y de su singularidad, se han distinguido por esa sensibilidad, por ese compromiso de los que carecen, por cierto, algunos políticos en nuestros días, con la educación y la salud. Gracias particularmente al doctor Antonio Sáez Crespo, presidente de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, por su labor tenaz e ilusionada. Asturiano adoptivo en Madrid, que nos recuerdas y nos transmites a menudo con mayor convicción que muchos pedagogos, esto siempre lo comento yo, a veces hasta en mis clases, que la educación y la salud, nos recuerdan, condicionadas socialmente, están hermanadas y se refuerzan mutuamente. Ambas contribuyen de manera poderosa a prevenir situaciones de pobreza y de dolor y, en suma, a ofrecer a las personas de aquí y de allá la oportunidad de desarrollarse plenamente como seres humanos, como personas. Gracias igualmente a los compañeros de la asociación. Acaba de incorporarse la doctora Pilar Gutiérrez, compañera también de la Facultad de Educación, hasta hace bien poco directora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Otros se han excusado por estar fuera de Madrid. Gracias a los compañeros del Centro Asturiano, amigos, todos en definitiva. Hoy el encuentro que nos convoca es particularmente grato. Nos acompaña el querido doctor Juan Tamargo, natural de Posada de Llanera, asturiano, egregio paisano. Por cierto, desde hoy nombrado catedrático emérito. También nuestro afectuoso saludo para su esposa Eva, aquí presente, igualmente colaboradora, investigadora, científica en el ámbito del doctor Tamargo. Dentro de pocas semanas recibirá en este mismo salón, concretamente el 26 de abril, la Manzana de Oro, que es el máximo galardón de esta su casa. Acto en el que no podré estar por un viaje universitario a México de 6 semanas, y luego me disculpes, Juan, que se encargará nuestro
Presidente adjunto, Andrés Menéndez, un hombre muy polifacético y muy activo en muchos frentes y muy valioso. Ya hace años, concretamente el 16 de enero de 2013, el doctor Tamargo pronunció aquí otra excelente, otra magistral conferencia titulada «Usted juega un papel muy importante en el control de su presión arterial». Y fue presentado, es justo decirlo, por Carlos Martínez Guardado. Carlos Martínez Guardado es un logalio especial de esta casa y amigo de ambos. Un hombre que está en todas las cofradías de gastrónomos, de gastronomía, ¿no?, de Asturias y de fuera de Asturias, porque yo creo que también está vinculado a alguna de Galicia y de otras tierras. Muy bien. Junto a este recuerdo es inevitable otro, el del doctor José Luis Rodicio, igualmente amigo, que falleció el año pasado, yo creo, que en paz descanse. El doctor Rodicio Manzana de Oro, prestigioso nefrólogo asturiano, que nos habló el 13 de febrero de 2013 sobre el riñón y la hipertensión arterial y fue presentado precisamente por don Juan Tamargo, gran amigo, como digo. Gracias, Juan, y permíteme que lea unos datos extraídos de tu brillante y ejemplar currículum. Los que estamos en la universidad sabemos del gran mérito y del enorme esfuerzo que hay detrás de una trayectoria así. Doctor en Medicina y Cirugía, médico especialista en farmacología clínica y catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ha obtenido varios premios nacionales de investigación, Galien, Fundación Lilly de investigación también, de investigación biomédica preclínica, y otro de la Fundación del BBVA. Ha recibido en 2 ocasiones el premio de investigación de la Facultad de Medicina de la Complutense, es académico numerario de las Reales Academias de Farmacia y de Ciencias Veterinarias y miembro del Instituto de España. Miembro también, voy a decirlo en español, de la Sociedad Farmacológica Británica y también del comité de redacción de las más prestigiosas revistas científicas internacionales, cerca de 20. Posee 6 sesenios de investigación, yo creo que no se pueden tener más oficialmente. No se puede. Oficialmente es el máximo de sesenios que se reconocen, director de 48 tesis doctorales, 11 con premio extraordinario, autor de 498 trabajos de investigación, que seguramente ahora mismo ya sean 500, en revistas nacionales e internacionales, la mayor parte en internacionales, 345, 238 capítulos en libros y editor de 53 libros y monografías. Investigador principal, asimismo, de 2 proyectos concedidos en convocatorias nacionales competitivas el año pasado, en 2016. Su grupo de investigación está incorporado, incluido en el CIBER de Enfermedades Cardiovasculares del Instituto de Salud Carlos III. Hoy, como es sabido, el doctor Juan Tamargo Menéndez pronunciará, y es un verdadero honor, la conferencia Cuidemos de nuestro colesterol, algo de lo que casi todos hablamos, pero sobre lo que a menudo no tenemos mucha idea, al menos un servidor, y por ello agradecemos enormemente contar con una autoridad en la materia para que nos hable, estoy seguro que en términos sencillos, bien comprensibles, del colesterol. Y nada más, les agradezco mucho vuestra presencia, y ahora, sin más, pues cedo la palabra al doctor Antonio Sáez para que diga algo, no en vano, o dirige conmigo estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Es verdaderamente un honor y un placer compartir esta tarde con el doctor Tamargo para que nos hable, nos presente el tema tan interesante del colesterol. Cuidemos el colesterol. En España, el perfil que sabéis que tiene nuestro país, además de tener una esperanza de vida muy alta, la segunda mayor del mundo, sobre todo la mujer, pues se caracteriza por datos que son bastante interesantes. Por ejemplo, que 1 de cada 2 personas que muere por enfermedades crónicas no transmisibles. Que esas enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, drogodependencias, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, están producidas algunas de ellas por estos factores de riesgo.
por el colesterol. Además de la falta de ejercicio físico, falta de sueño, etcétera, etcétera. El tema no puede ser de más interés para la población general, para la salud pública, del máximo interés. Por eso ya hemos hecho en España 3 estudios epidemiológicos grandísimos que han costado muchísimo dinero para saber lo que era normal y lo que no era normal, qué cifras son normales o qué cifras son tanto por exceso como por defecto del colesterol. Se sigue investigando, hoy tenemos un arsenal terapéutico con las estatinas enorme, que están francamente discutidas por los ensayos clínicos. Es un investigador clínico, un investigador que se dedica a hacer ensayos clínicos, y estoy seguro que nos va a alumbrar sobre este tema, porque es en la edad escolar cuando estos comportamientos se inician, cuando el niño es escolar y joven. La alimentación, la falta de ejercicio físico, el tabaco, el consumo del alcohol, etcétera, etcétera. Luego, si actuamos y cuidamos el colesterol desde la edad escolar, podemos llegar a ser adultos sin padecer estas enfermedades crónicas o no transmisibles, que son la principal causa de mortalidad en estos momentos. Agradezco en nombre de la asociación pues la estancia tanto del profesor como de su esposa, que es un auténtico placer, como vais a ver dentro de unos momentos, el escucharles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero de todo, estoy en mi casa, en Madrid. Yo siempre he dicho que soy un emigrante en Madrid, pero me he encontrado con la sorpresa maravillosa de que mis hijos, que son madrileños, son más asturianos que madrileños, lo cual es fantástico, porque no hizo falta convencerles de nada, ellos se autoconvencieron. Yo tengo que hablarles de cuidemos nuestro colesterol. Y voy a empezar, bueno, primero, si alguien no me entiende algo, paren. ¿Vale? Yo voy a empezar con... Esta es una revista muy famosa, y en el año de 1961, ya hace muchísimo tiempo, este doctor que ven ustedes aquí decía, hablando de dieta y salud, decía que el tomar muchas grasas saturadas, ya veremos lo que son, podía producir que se taponaran las arterias, decía él, y que pudieran aparecer, voy a ir señalándoselo, y que pudieran producirse enfermedades cardíacas. ¿Qué enfermedades cardíacas? Problemas coronarios. Y cuando digo problemas coronarios, me refiero a algo que duele, la angina, o algo que muchas veces se precede por el dolor, por la angina, pero otras veces aparece de forma súbita, que es el infarto de miocardio. Y fíjense, a los que les gusta ver qué pasa en todo, aquí lo que se ve es niveles de colesterol, y fijaros, me da igual, os voy a tratar de esto, me da igual si estamos en Honolulu, en el Pacífico, o si estamos en Suecia, o si estamos en Israel, o si estamos en Suecia, veis que si aumentamos los niveles de colesterol, el riesgo que tienen los pacientes de tener angina, de tener infarto de miocardio, es decir, de tener un problema coronario, aumenta. Luego ya sabemos que hay una relación estricta entre los niveles de colesterol y la enfermedad coronaria. Bueno, pero cuidado, ¿qué es el colesterol? El colesterol es una grasa, y hay dos grandes grasas. Hay una que la llamamos el colesterol y otras son los triglicéridos. Y son nutrientes, es decir, es algo que ingerimos con la dieta, y que nos aportan energía, y que son parte fundamental, y son absolutamente imprescindibles para que nuestro organismo funcione de forma adecuada. Luego, en condiciones normales, la ingesta de colesterol y de triglicéridos es algo que tengo que hacer. En mi dieta normal ingiero grasas y además son beneficiosas para la salud. Entonces, además hay otro detalle, fíjense. El colesterol es una sustancia grasa que está en todas las células del organismo. Diablos, si está en todas las células del organismo, y muchos son sanos hasta que llegan, no tienen ninguna enfermedad hasta los 70 años, no me pueden ustedes decir que el colesterol es malo. Es decir, el colesterol, lo primero que les voy a vender
es que es necesario para que nuestro organismo funcione de una forma adecuada. Si se encuentra en todos los tejidos, debe de jugar un papel importante. Entonces, fíjense, ¿de dónde viene el colesterol? Antes de ver qué funciones tiene. El colesterol tiene dos orígenes. El externo, lo como, lo ingiero con la dieta, y aquí lo ven ustedes, lo ingiero, aquí hay una serie de alimentos, huevos, carne, quesos, leche, he elegido los que después diré que son más problemáticos, pero hay otra parte muy importante que lo produce el propio organismo, en particular el hígado. Lo he puesto en mayúscula, el hígado es el gran productor de colesterol, pero también lo produce el intestino, lo producen los testículos y los ovarios. ¿Y por qué los testículos y los ovarios producen colesterol? Vamos a verlo. Porque fíjense, el colesterol está en todas las células del organismo, primero, porque forma parte de la estructura de la célula. En todas las células hay colesterol. La membrana de la célula tiene colesterol. Segundo, el precursor de la vitamina D es el colesterol. Claro, y la vitamina D sabemos que es muy importante para que nuestra estructura ósea, nuestros huesos, tengan la densidad, tengan la fuerza que necesitamos. Pero el colesterol es también precursor de las hormonas sexuales. Por eso no es ninguna sorpresa que los ovarios, los testículos, produzcan colesterol. Y ustedes saben que los corticoides, cortisol, la cortisona, todo, pues bueno, pues el precursor de las hormonas corticoides también es el colesterol. Y por supuesto, el colesterol es el precursor, el colesterol se va a eliminar por la bilis. Y estos ácidos biliares, estas sales biliares que salen al intestino son muy importantes para que muchos de los alimentos puedan ser reabsorbidos y puedan entrar en el organismo y pasar a la circulación. Por lo tanto, como ven ustedes, el colesterol juega un papel muy importante para que nuestro organismo funcione de forma adecuada. Y luego están los triglicéridos. Los triglicéridos es la gasolina del coche. Los triglicéridos son combustible, es el combustible. Entonces, son indispensables ¿para qué? Para el calor. Claro, tienen un pequeño, no voy a decir problema, es que los triglicéridos, como es un aporte de energía, pues se convierten en grasa y la grasa se va a distintos sitios. Y bueno, pues ¿qué tipo más escultural tiene aquella señora? Pues en parte, yo como varón hago este comentario, pues en parte es debido a que esa grasa se ha distribuido de una forma adecuada. Y sabemos que el varón y la mujer tienen una distribución de grasa distinta. Y sabemos también que cuando engordamos, pues de repente, pues se nos ponen ustedes, me levanto, pues hay una tendencia a que se nos acumule en la forma abdominal y cogemos forma de pera o forma de manzana. Pero bueno, eso es, por tanto, los triglicéridos también los necesitamos para producir energía, para mantener el calor y para nuestra forma del organismo. Ahora yo tengo un problema. Resulta que son grasas. Y ahora yo les digo, cojan un vaso de agua, que sería la sangre, y echen unas gotas de aceite. Y todos ustedes saben que no son miscibles. Se forma una micela, pero claro, yo no puedo tener micelas, porque fíjense, si esto que ven ustedes aquí pasa a un vaso, el vaso se obstruye. Y como el vaso es el que manda la sangre y los nutrientes a un tejido, ese tejido se quedaría sin nutrientes. Luego las grasas tienen que circular en la sangre unidas a otras cosas. Y esas cosas son unos complejos que llamamos lipoproteínas. Entonces, vean ustedes, son unos complejos, nunca mejor dicho, muy complejos, ¿verdad? Y les he puesto dos aquí. Una, el LDL, este le voy a llamar el colesterol malo. Y el HDL, que le voy a llamar el colesterol bueno. ¿Por qué malo? Porque si aumenta el LDL colesterol, yo sé que el problema, el riesgo que ustedes tienen de tener un problema coronario, un problema cerebral, un problema en las extremidades inferiores es muy grande. Mientras que si, y en particular la mujer, tiene niveles de HDL muy elevados, resulta que está protegida. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que la mujer se ha integrado en la sociedad. Entonces, cuando yo estudiaba la carrera, las mujeres tenían un nivel de colesterol muy alto. Estaban muy bien protegidas. Ha cambiado el ritmo de vida, se hicieron fumadoras, se cambiaron, y el resultado es que el HDL está bajando. ¿Y el resultado cuál es? Que antes las mujeres estaban protegidas frente a algunos problemas cardiovasculares y ahora los sufren igual que el hombre. Bueno, entonces ahora tenemos, fíjense,
¿Por qué he dicho yo que las LDL son malas? Porque si ustedes se fijan, el colesterol lo he marcado en rojo. Y claro, ¿quién lleva más colesterol? El LDL. Luego yo ya sé que tener niveles de LDL muy elevados significa que hay mucho colesterol en la sangre. Y eso no me preocuparía si fuera circulando. El problema es que el colesterol que circula por la sangre tiene una mala tendencia, y es que tiende a pegarse en las paredes de los vasos. Entonces, esto es lo que les muestro aquí. Tenemos dos tipos de colesterol, aquí tenemos al demonio, aquí tenemos al ángel, y tenemos un LDL colesterol que lo llamamos malo, porque es la lipoproteína, que es como lo llamamos, que lleva el colesterol desde el hígado, que es donde se sintetiza, hasta el resto del organismo. Hay sitios donde no quiero que esté, los vasos, sigo pensando en los vasos. Y tengo un colesterol bueno, el HDL, que lo que hace es coger el colesterol desde ese sitio que está haciendo un efecto deleterio, un efecto nocivo, lo coge, lo vuelve a llegar al hígado para que el hígado lo degrade, lo destruye y lo elimine por la bilis. Fuera, no lo queremos. Entonces, fíjense, aquí se lo he puesto. Tenemos uno que viene, fíjense, esto es un vaso, viene uno que lo único que hace es echar arena y porquería al vaso para que el vaso se obstruya, el HDL, y tenemos uno que barre, que es este. Perdón, el LDL es el que obstruye y tenemos el HDL, que es el que barre. Luego, cuando uno hace un estudio de cómo están los lípidos, a todos nos gusta saber cómo está el malo, el LDL, y el bueno, el HDL. Bueno, y aquí los tenemos. Ahora he puesto los malos de la película. Pero fíjense que los malos de la película, aquí he puesto el LDL, pero al lado he puesto a uno que tampoco me gusta, que es el tabaco. Y he puesto otro que tampoco me gusta, que es la sal. ¿De acuerdo? O sea que con esto ya les quiero decir que el colesterol es un factor de riesgo, el tabaco es un factor de riesgo, el aumento de sal, y que va a conducir a un aumento de la presión arterial, es otro factor de riesgo. Bien, pues hay un porcentaje importante de la población en España que nos encontramos con que tienen elevados los niveles de colesterol. Y, como les digo, se acumula en los vasos. Y a nivel de los vasos da lugar a lo que llamamos una placa de ateroma, a una arteriosclerosis. Yo les voy a mostrar ahora cómo se forma ese acúmulo de grasa que obstruye la pared del vaso. Y dense cuenta, siempre el concepto es el mismo. Ustedes tienen una manguera. Yo abro la manguera y con esa manguera riego. Si ustedes ahora en la manguera ponen el dedo, la cantidad de agua que pasa es muy pequeña y no consiguen regar todo el jardín. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se acumula en las arterias coronarias que riegan el corazón, aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Bueno, y ahora nos encontramos con algo que a lo mejor ustedes conocen. Hay gente que ya desde muy jóvenes, niños, tienen niveles de colesterol muy altos. Eso es que tienen una alteración genética. Tienen lo que se llaman hipercolesterolemias familiares. Fíjense, hay una alteración genética. Esta alteración en una serie de genes lo que hace es producir niveles muy altos de colesterol que obstruyen las arterias. Y fíjense ustedes, ¿saben cuándo tienen algunas de estas personas, desgraciadamente, el primer infarto? Antes de los 21 años. ¿De acuerdo? Luego, a esa gente sabemos que puede ser porque uno de los padres o los dos tienen una alteración congénita. En España hay una fantástica asociación para las hipercolesterolemias familiares, con una página web excelente, y ayudan a todo el mundo, y han conseguido algo muy importante, que el gobierno a esas personas les dé el tratamiento que comentaré después gratuitamente desde hace muchos años. Y lo digo porque en España hay áreas en las cuales nos encontramos con muchas familias. Por ejemplo, en Galicia hay muchas familias que tienen hipercolesterolemia familiar, ¿no? En Oviedo, yo cercano a mí tengo unos parientes lejanos que tienen unas cifras de colesterol que pegan en el techo. Pero hay veces que yo no tengo una alteración genética y sin embargo tengo el colesterol alto. Y entonces yo tengo como médico, cuando vamos al médico de familia, tiene que empezar, a ver, ¿por qué este individuo tiene el colesterol alto? Se lo he encontrado alto, vamos a ver qué es lo que pasa. Hombre, lo primero que tengo que mirar es qué come. Segundo, ¿qué vida lleva? ¿Hace usted ejercicio? No, yo mire, yo me levanto por la mañana, yo no sé si hay una anécdota. Los americanos se han acostumbrado tanto a conducir el coche
que hace unos años los nuevos grandes estadios para fútbol americano, resulta que los aumentaron 2 pulgadas, que son como 4 centímetros por cada lado, porque es que la cadera no les entraba, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que algunos caminaban menos de 400 metros al día. Luego, primero tengo que mirar qué come y si hace ejercicio. Pero, bueno, a lo mejor es alcohólico, o a lo mejor es diabético, o es hipotiroideo. Y todas estas situaciones, fíjense, es muy obeso, es un individuo muy obeso. O está tomando algún fármaco, no voy a entrar en ellos, o tiene una insuficiencia, no funciona bien el hígado, o no funciona bien el riñón. Y en esas personas, los niveles de colesterol aumentan. En estos pacientes, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es combatir la causa. Si no hacía ejercicio, tiene que hacerlo, tiene que cambiar la dieta. Si toma alcohol, reduzca el alcohol, dejando bien claro que 1 o 2 copitas de alcohol, todos sabemos que le van muy bien a las coronarias, pero cuidado, copitas de alcohol de las de Madrid, no las que me dan en Asturias cuando llego y me dicen, toma una pintina de vino. La pintina de vino y un vaso de sidra, un poco, el culo del vaso de sidra es un poco mayor que el de Madrid. Bueno, y ahora, ¿cómo empieza todo esto? Fíjense, yo ahora lo que les voy a contar es cómo puedo llegar a obstruir un vaso. Los vasos están tapizados, como ven ustedes, por esto se llama el endotelio, es una capita de células que mantiene, fíjense, mantiene que la sangre circule y que la sangre circule continuamente sin ningún problema. Pero el señor que fuma, o el que tiene diabetes, o el que es obeso, o el que no hace ejercicio, pues resulta a que les parece a que le recuerda una acera de Madrid. De repente se levanta un poquito, como ven ustedes, esto que eran unas células que estaban todas muy uniditas, vean que de repente se levanta esta célula. Uy, la pierdo. Y tanto la he perdido que fíjense ustedes, de repente el endotelio ha desaparecido. Y claro, fíjense, yo estoy en íntimo contacto con la sangre, y en la sangre hay células, hay glóbulos rojos y hay glóbulos blancos, y hay algunos glóbulos blancos que se pegan, ¿lo ven? Estos que ven aquí, esto de aquí son glóbulos blancos, y fíjense, estos glóbulos blancos se pegan, y ahora perdónenme la expresión, los puñeteros de ellos empiezan a fijarse, y para fijarse se dan cuenta, sacan como estos deditos, y se agarran al vaso, ya no quieren, en vez de seguir circulando por la sangre, se quedan agarrados al vaso. Y a continuación, fíjense lo que hacen. Se meten a través del vaso y penetran en la estructura del vaso. Y eso no es normal, porque estas células tenían que estar moviéndose por la sangre. No tenían que entrar dentro del vaso. Y una vez que han entrado en el vaso, fíjense, parece muy complejo. Esto es la célula esta que les acabo de decir que entra, ¿lo ven? Entró. Pero también en las personas que tienen el colesterol alto, el colesterol entra también dentro del interior del vaso. ¿Y qué sucede? Que esta célula que les acabo de mostrar, esa célula, ese leucocito que acaba de entrar, resulta que empieza a comer. Empieza a comer colesterol, mírenla. Miren esta célula cómo está. Esto que ven aquí son gotitas de grasa. ¿Lo ven? Y la célula se empieza a llenar de grasa, se llena de grasa, se llena de grasa y al final explota. ¿Y qué queda? Un acúmulo de grasa. Y ese acúmulo de grasa se va hinchando, se va haciendo cada vez mayor, y mayor, y mayor, y mayor, y yo acabo teniendo una masa de grasa en la superficie del vaso. Y claro, si yo tengo, imagínense ustedes que les pica algo, empieza a hincharse, 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 y el resultado ¿cuál es? Pues el resultado es que, miren, esto es un individuo de 20 y tantos años, hay un pequeño acúmulo, va aumentando, y voy obstruyendo la luz. Y puede tener un infarto de miocardio, si es el corazón, o puedo tener un ictus, si obstruye una arteria cerebral, o puedo tener una isquemia de extremidades inferiores, es decir, uno pues empieza teniendo varices y al final nota que va caminando y tiene que hacer ese truco de decir que me voy a quedar mirando este escaparate porque me están doliendo las piernas. Se para unos segundos, sigue caminando, por eso esta enfermedad se le llama la enfermedad de los escaparates, porque la gente se va parando para que no se le note este problema. Y fíjense, lo importante es esto. Esta es la vida del paciente. Y fíjense que durante mucho tiempo el paciente tiene todo esto, pero esto es totalmente silente, no da síntomas. Y entonces, mi problema es este.
Mi problema es que normalmente este era el vaso normal. Ahora fíjense, yo he obstruido el vaso, este vaso no deja, fíjense, solo pasa por esto, fíjense qué poquito es. Miren, este era un vaso, esto es una arteria coronaria en su día, y esto que ven aquí es mantequilla de la central lechera asturiana. ¿Vale? Entonces fíjense ustedes, ya lo primero es, oiga, usted tiene un acúmulo de grasa. ¿Qué es lo primero que le voy a decir? Vamos a ver cómo está la dieta. Todos estaremos de acuerdo. Por eso voy buscando las imágenes, porque yo quiero que ustedes vayan pensando en lo que ustedes le dirían, supóngase que son médicos, lo que le dirían al paciente. Oiga, cuidado con la grasa, esa grasa fuera. Y luego fíjense, aquí podemos hacer una cosa. En este caso, desgraciadamente, lo que sucede es que, fíjense, la sangre está pegando continuamente, ¿lo ven? Contra esto, pegando. Claro, si yo estoy continuamente cizallando la pared del vaso, lo que puede suceder es que el vaso en un momento determinado se rompe. Y si se rompe, ¿qué pasa? Que se acumulan todas las plaquetas, se obstruye el vaso, y miren ustedes lo que le ha pasado a este hombre. Esta persona tuvo un infarto de miocardio, y aquí tienen ustedes lo que le pasó. Lo que le pasó es que la luz de este vaso está obstruida por esta masa de color azulado, que son un mogollón de plaquetas, que lo que han hecho es obstruir el vaso. Bien, ¿esto se puede ver? Sí. Este es un paciente que ha venido, que ha tenido un dolor precordial, un dolor en el tórax, se le ha colocado, se le mete un catéter hasta el corazón, se pone un poquito de contraste, y yo creo que todos estamos de acuerdo de que aquí le falta un poquito de arteria, ¿verdad? No se ve. Luego este señor tiene una obstrucción a ese nivel. Ya sabemos que esa es la arteria por la cual tenemos que ir a tratar. Ya veremos después cómo. Bueno, pues entonces con esto que ustedes han visto, yo ya sé que a estos pacientes lo primero que les tengo que decir es que mucha dieta, mucho ejercicio, y luego fármacos para reducir los niveles de colesterol. ¿De acuerdo? Entonces eso ya nos ha quedado claro hasta ahora. Pero esto es lo que les quería mostrar. Durante mucho tiempo, mi tiburón está aquí, yo estoy pasándomelo muy bien en la playa, pero no sé, no me doy cuenta de que mi enfermedad está progresando, y no sé con qué va a debutar. No sé si va a debutar hoy, dentro de 5 años o dentro de 10. Pero fíjense lo que les he dicho, que podía ser una angina, que podía ser un infarto, que podía ser un ictus, que podía ser un problema vascular. Por tanto, tenemos que identificar a nuestro tiburón para ponerle remedio. Entonces, lo primero es, aquí tenemos a un señor que se lo está pasando muy bien, está con una fractura, está comiendo de todo, está genial, yo no tengo nada, niñín, que es lo que me dicen a mí cuando voy a Asturias, y a alguno le digo que yo no puedo comer el tercer plato y que no puedo tomar el segundo postre porque reviento. Entonces, niñín, y que en Madrid, y que no puedo tomar. Entonces, aquí lo tienen ustedes. Entonces, lo primero es, vamos al médico, y lo primero que tenemos que hacer es, lo mencionaba hace un momento Antonio, tenemos que detectar en la población este problema. Entonces, el médico de atención primaria lo primero que hace es, nos hace un análisis y determinamos los niveles de colesterol. El colesterol está elevado, entonces vamos a mirar qué más cosas tiene el paciente. Porque generalmente el señor que tiene el colesterol alto tiene más cosas, como vamos a ver a continuación. Y una cosa ya, desde el comienzo, es educación sanitaria. Los niños, fíjense, hace 20 y tantos años, el doctor Manolo, que en paz esté, vino y me contó lo que habían visto en unos niños de Alcorcón. Y yo, me salió espontáneamente, están hechos malos análisis. No puede ser niños de 15 años que tengan esos niveles de colesterol. ¿Se volvieron a repetir? Sí, mira, Juan, sí. Estos son los niveles de colesterol. Ahora que todo el mundo, estos días que hay un poquito de calor, yo viajo en el metro y uno lo que ve es gente que, bueno, pues le sobra un poquito de carne, ¿no? Vamos a decirlo de una forma delicada. Es gente muy joven. Es gente que está haciendo una dieta inadecuada. La dieta que se predica y los anuncios están obligándonos a establecer una educación sanitaria desde la juventud, desde la escuela, desde el colegio, y el médico tiene que establecer una acción terapéutica para conseguir que el paciente siga el tratamiento. Y ahora llegamos al punto clave. ¿Cuáles son las cifras normales de colesterol? Menos de 100. Ya está, así de claro. Fíjense, yo me veo hace 40 años y me decían 140 normal, y hemos ido haciendo esto, y esto, y esto, y las hemos ido bajando, y bajando, y bajando. Pero en septiembre del año pasado
se nos ha recordado que hay algunas personas en las que yo no quiero que sea 100, quiero llegar por debajo de 70. ¿Quiénes son esas personas? Personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, fumadores. Bueno, hay un factor de riesgo que yo tengo. Yo soy varón y tengo más de 65 años. Y eso no lo puedo evitar, ¿de acuerdo? Pero sí la diabetes, un síndrome metabólico, etc. Ahora veremos los factores de riesgo. El mensaje es, cada vez queremos ser más y más y más agresivos, porque nos damos cuenta que aquí no se puede contemporaneizar con el paciente. Mire, usted, ojo, no podemos contemporaneizar por una razón muy sencilla, porque el paciente ya nos toma el pelo. El paciente no sigue el tratamiento. Eso no sigue la dieta, no hace ejercicio, luego ya sabemos que estamos luchando contra algo que es muy difícil de conseguir, que el paciente haga dieta y haga ejercicio. Fíjense, no me paro de decir eso, porque solo pondré fármaco, prescribiré un fármaco cuando un paciente haya estado haciendo dieta y haya hecho ejercicio durante 3 o 6 meses y los niveles de colesterol no bajen. Por tanto, los fármacos no son la solución. La solución es primero buscar medidas no farmacológicas. Bueno, pero claro, cuidado, no solamente tengo que mirar el colesterol LDL, sino que a mí me gustaría que todo el mundo tuviera un nivel de HDL, ¿se acuerdan? El bueno, que tuviera de 60 para arriba, sobre todo mujeres, me encantaría. Y también tengo que mirar los triglicéridos, cómo están. Oiga, pues que no sean más de 200. Con esto, el mensaje de esta diapositiva es que cuando uno analiza al paciente, no solo tengo que mirar el colesterol, el LDL, no, tengo que mirar el colesterol total, el bueno, el malo y los triglicéridos. Es decir, tengo que hacer un estudio de los lípidos de ese paciente de sangre. Y luego, cuidado, porque yo he dicho que tenía el colesterol alto, pero ¿cuál es su consumo de tabaco? Factor de riesgo. ¿Y cuál es la hipertensión? ¿Cómo está su presión arterial? Mal. Segundo factor de riesgo. Oiga, ¿y el colesterol HDL está a menos de 40? Más riesgo. Ojo, si está más de 60, lo he puesto en azul. Qué suerte tiene usted. ¿Y la familia? Y no me digan, bien, gracias. No. Lo que tengo que decir es, ¿la familia cómo está? Porque uno mira y dice, pues resulta que he tenido un tío, he tenido un abuelo que se murió de forma prematura, no, sí, tuve... No es que haya una transmisión genética, salvo en algunas hipercolesterolemias, sí, se lo he dejado bien claro que había un componente genético, pero en otros casos nos ayuda a saber cuál es el riesgo familiar acumulado. Decimos familiar acumulado porque es el del abuelo, es el del padre, es el de los tíos, y eso nos ayuda a saber si tenemos que ser muy agresivos o demasiado agresivos. Y por supuesto la edad, como les decía antes. Entonces lo primero, la dieta. Primero, la dieta. La restricción del ejercicio. Fíjense, esto es lo primero. Los medicamentos, yo soy farmacólogo, los medicamentos está lo cuarto. Lo primero es que la gente se conciencie de que tiene que hacer una dieta adecuada, una restricción del consumo de factores de riesgo y el ejercicio físico. Entonces aquí está. Esta señorita probablemente no necesita hacer ejercicio porque tiene un excelente tipo, pero este señor sí necesita hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? Miren, a mí, y quizás en este caso soy claramente partidario, es caminar. Caminar. A veces la gente piensa, no, es que si hago un ejercicio extenuante y me esfuerzo. No, pare. Fíjense, se ha demostrado que hacer mucho ejercicio basta con 20 minutos. Pero, ¿por qué no caminamos? Que caminar es, coge la calle y sigue. Hombre, no hace falta ir por cuestas, ¿eh? Si uno puede ir por una zona más o menos plana. Bueno, aquí en Madrid ya sabemos que tenemos de todo. Segundo, el tabaco. Miren, el tabaco sabemos que aumenta los niveles de lípidos. El alcohol, cuidado, reducir el alcohol, como les digo, 1 o 2 vasitos de vino está muy bien. La obesidad, por supuesto, el obeso, tenemos que intentar reducir el peso corporal. Y vuelvo a hacer hincapié en el ejercicio físico. Y luego hay unas gente, uno ve esto, esto lo he cogido de Google, y dicen, fíjense, hay 2 cosas que dice, colesterol poco, pero fíjense que hay 2 que dicen, las grasas saturadas no, y hay aquí unas grasas que son las grasas trans, esas menos del 1% de la dieta. La pregunta es, ¿por qué se pone esto así? ¿Qué pasa con esto?
Hay unas, sí, fíjense, hay unas grasas buenas, que serían las insaturadas, y hay unas grasas que no nos gustan. Entonces, hay una serie de alimentos buenos: el pescado, las ensaladas, las frutas, las harinas, el ejercicio físico, los frutos secos. Les ablanes son muy buenos. Aquí tienen las grasas insaturadas, ¿no? Aquí tenemos, pues, una dieta, y como ven ustedes, pues tenemos frutos secos, nueces, almendras, avellanas, el aguacate, el pescado azul, pues el aceite de oliva, que es excelente, y algunas margarinas, sobre todo las margarinas de origen vegetal. Esas son las que a mí me interesan. Y por supuesto, saben ustedes que está de moda los omega 3, omega 6, el salmón, el atún, la caballa, la trucha, la sardina. Pero cuidado, los estudios están hechos en animales salvajes. Ahora uno va al supermercado y la trucha está en cautividad. Y cuando hay algunas truchas y algunas... esas que tienen la grasa... No, que son doradas. ¿Eh? Que es pescado blanco. Ya, son doradas. pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí, bueno, estas ya las hemos visto. Y ahora hay algunas que llamamos el colesterol malo, que es la repostería industrial, las grasas animales, las carnes, los embutidos, las vísceras. Aquí he puesto el hígado, pero los sesos que tanto me gustan a mí, pues también. Los quesos curados, los alimentos precocinados. Todos sabemos que con la vida que llevamos uno va al supermercado y empieza a coger una serie de alimentos para prepararlos en 4 o 5 minutos. La leche entera, etc. Es decir, aquí les pongo algunos, perdonen que esté en inglés, pero está claro que la yema de huevo. Hay una cosa que tiene muchísimo colesterol, que es eso tan rico del pollo, que es la piel. Tiene una cantidad de colesterol terrible, ¿no? Aquí, pues, esta me la he dedicado a mí, a los éxitos que les mencionaba a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si tengo un problema con la leche, con el queso, con la mantequilla, con la nata, pues hombre, si podemos ir a las light, que llamamos ahora, pues ir a las desnatadas o a las semidesnatadas, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que las grasas rojas ya lo hemos indicado, yo creo que esto no merece la pena, seguimos con ello. Y ahora hay una cosa que está de moda. Hay algunos países que han llegado a prohibir lo que se llaman grasas trans. ¿Qué es eso de trans? Pues miren, son unas grasas que se utilizan mucho en esto que compramos todos los días en los supermercados. Son grasas que se convierten en sólidas. Ustedes saben que el aceite es líquido, pero podemos tener grasa sólida, y esas grasas sólidas son muy utilizadas por la industria alimentaria porque mejoran que dure más un producto, el sabor se hace más agradable y la textura es mucho más apetecible, nos entra por los ojos. Entonces algunos alimentos lo contienen, como la carne de cerdo, de cordero, la mantequilla o la leche, pero la mayoría de estas grasas trans las tienen aquí. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué le damos a los niños para merendar? ¿Alguien le prepara un bocadillo con una onza de chocolate, que es lo que a mí me daban? No, le damos Bollería Martínez, ¿no? Que tienen una textura fantástica. Hamburguesas, patatas fritas, pollo frito y nuggets, lo que se llama las comidas rápidas. Las sopas y salsas preparadas, que tienen una gran cantidad. Pero claro, es la vida moderna, necesitamos hacerlo todo muy rápido. Cuando entro al cine, ¿qué es lo que hay? Bueno, primero, cuando llega uno a cualquier sitio, ¿qué le compran? ¿Qué veo que le compran a los niños? Le compran los Doritos, las patatas fritas, que solo cuando uno las coge con la mano se le queda la mano llena de grasa, ¿verdad? Las palomitas, los congelados, productos precocinados, por supuesto los helados, aquí yo no cumplo ningún requisito en helados. Los donuts. Bueno, ¿qué comen nuestros niños? Luego, si esto sigue, la epidemia de colesterol empezará desde la edad joven y será un problema, y aparecerán las hipercolesterolemias antes de lo que estaban apareciendo en el momento actual. ¿Tengo algún fármaco? Ya por fin, a lo que yo hago. ¿Tengo algún fármaco? Sí. Tengo unos fármacos fantásticos. ¿Saben lo que hacen? Inhibir la síntesis, ¿se acuerdan? Se forma el colesterol en el hígado. Pues son unos fármacos que llegan al hígado e impiden que se sintetice colesterol. Por tanto, inhibimos la síntesis y no hay colesterol. ¿Y cómo se les llama? Estatinas. Y es atorvastatina, fluvastatina, lovastatina. Lo único que les pongo aquí es que durante años los políticos, que a veces hacen cosas malignas,
obligaban a los médicos a prescribir algunas estatinas diciendo todas son iguales. No, todas no son iguales, señores políticos. Han mentido ustedes a la población. Hay algunas que bajan, estas dos, bajan mucho más los niveles de colesterol. Es decir, yo ya sé que esta, pues probablemente yo se las doy a uno de ustedes que tiene el colesterol elevado y a lo mejor no le controlo. Si tiene usted el colesterol muy alto, yo voy a empezar con estas dos, no, empiezo con la atorvastatina o empiezo con la rosuvastatina. ¿Por qué? Porque son las que más bajan el colesterol. ¿Y qué se ha demostrado con esto? Fíjense, si es cierto que aumentar los niveles de colesterol produce problemas coronarios, yo tengo que demostrar que los pacientes tratados con estatinas tienen menos problemas coronarios, se ha demostrado menos ictus, primera causa de muerte en la mujer en España, también, menos problemas vasculares, también. ¿De acuerdo? Y esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense, estos son muchísimos estudios. Esto era cuando yo acabé la carrera, los niveles de colesterol que considerábamos hoy día serían de por Dios, le pongo inmediatamente el tratamiento, no le dejo ni irse a casa. Y fíjense, lo que se ha demostrado en 40 años es que dando estatinas y reduciendo los niveles de colesterol, fíjense, damos estatinas, hemos reducido los niveles de colesterol, el número de eventos cardiovasculares, coronarios, cerebrales o en las extremidades inferiores, se ha reducido de una forma espectacular. Luego está claro que tenemos cientos de miles de pacientes en ensayos clínicos y decenas de millones de pacientes en la vida real que nos han demostrado que las estatinas previenen los problemas cardiovasculares secundarios al acúmulo de colesterol en los vasos. Pero hay otro detalle. Oiga, si yo reduzco los niveles de colesterol, sería capaz, fíjense en el concepto, yo tengo una placa que está obstruyendo un vaso. Si yo redujera mucho los niveles de colesterol en sangre, ¿sería posible reducir el tamaño de la placa de ateroma? Y la respuesta es sí. Si bajo mucho, por eso a los pacientes de alto riesgo he dicho que hay que llegar a 70, porque cuando se baja por debajo de 90, antes se decía 100, ¿se acuerdan? 100. Si bajo bastante, no solo impido que progrese la lesión, sino que soy capaz de regresar la lesión. Mejora la situación del paciente. Eso también lo han demostrado las estatinas. Luego tenemos todos los datos encima de la mesa. Tomar estatinas es bueno y tenemos que prescribirlas a nuestros pacientes. Hay otra forma, hay otro fármaco, solo voy a hablar de dos fármacos, este es el segundo. Se llama ezetimiba, tiene un nombre muy raro. Fíjense, yo tomo, vamos a ver, esto es el tracto digestivo, esto es el intestino. Y uno piensa y dice, el colesterol viene todo de fuera. No, ¿se acuerdan? Les dije que el colesterol se sintetizaba en el hígado, este es el hígado. Y el hígado libera a través, esta es la vesícula biliar, libera a través de la bilis, libera una cantidad al intestino. El 50% de lo que hay en el intestino viene del propio hígado. Y el otro 50% viene de la dieta. Pues bien, aquí en el intestino hay estas células, se llaman células en cepillo, porque en verdad que es un cepillo de peinarse, ¿no? Bueno, pues esta es la luz del intestino, aquí están las grasas y entran a través de estas células y pasan a la linfa y a la sangre. Pues bien, este fármaco, la ezetimiba, fíjense ustedes lo que le sucede. Fíjense, ¿ven esto que parecen luces de neón? Esto es donde se localiza el fármaco. El fármaco se localiza precisamente en esas células que tienen un cepillo que es a través de las cuales entra el colesterol. Luego lo que hace este fármaco es impedir que se absorba el colesterol. ¿Y qué pasa? Que el colesterol se elimina por heces. ¿De acuerdo? Luego ya ven ustedes que tenemos fármacos que son eficaces, son seguros, se toleran relativamente bien y por tanto me queda mi última opción. La opción es, la lesión es tan grave, lo primero que se ha debutado es con una angina de pecho o con un infarto de miocardio, le hacen una prueba al paciente y detectan que el problema está aquí. Fíjense, la lesión está en 1 milímetro, milímetro y medio. ¿Por
porque, bueno, por supuesto a este paciente le voy a poner otro tipo de tratamientos. Pero, como tiene una obstrucción y no quiero que vaya a un infarto de miocardio, le vamos a colocar, le vamos a llevar al hospital, le van a colocar un catéter, y fíjense, en ese catéter va esto que ven ustedes aquí, que es como un paraguas, es como una guía y un paraguas. Y cuando llega al nivel donde está la lesión, lo abrimos, como un paraguas, ¿lo ven? Lo abrimos. Y de esta forma al abrirlo, la luz del vaso aumenta. Esto es lo que se llama un stent. Le van a colocar un stent. Por supuesto, tendrán gente que se lo hayan colocado en las coronarias, que es el más frecuente, pero también gente a quien se lo ha colocado en las extremidades inferiores, que se lo ha colocado en el riñón, en muchos sitios. Por supuesto, esta es la última solución, y si ustedes quieren, podemos hacer cirugía. Por supuesto que sí. Pero mi punto es, podemos y debemos evitar que se llegue a este tipo de lesiones. Y tenemos muchas posibilidades. Y la primera es, vuelvo a lo de siempre, comer de forma racional. Y comer de forma racional desde la infancia. Y ya que explicamos tantas cosas en los colegios, algunas de las cuales no sirven para nada, a lo mejor una muy importante era enseñarles a comer bien. Porque, fíjense, cada vez que abrimos la televisión, hay un bombardeo de un montón de cosas que el niño tiene que tener, que los padres tienen que comprar, caray, y hay un mensaje. ¿Se acuerdan con los yogures que decía Danone? Como al niño no le gusta la fruta, hombre, no me diga eso, lo que usted tiene que decir es que la fruta es muy buena. No, que como al niño no le gusta la fruta, porque entonces lo que le está diciendo al niño indirectamente es, ya sabemos que al niño no le gusta la fruta, no le des la fruta. Y ahora va el padre y la madre a decirle que tome fruta de postre y un jamón. Entonces, acabo. Los niveles elevados de colesterol son un factor de riesgo cardiovascular. La mayoría de la gente no solamente tiene colesterol elevado, sino que además tiene hipertensión, o tiene diabetes, o tiene obesidad. Sedentarismo no es una enfermedad, es sencillamente algo que no debe de hacer. Por lo que es necesario realizar un abordaje completo del problema, todo en conjunto. Es un enemigo silencioso. La hipercolesterolemia muchas veces, ya les he dicho, que durante años no da ningún síntoma, lo cual hace que muchas veces aparezca de una forma muy abrupta y cuando ya es muy tarde. Lo primero y lo fundamental, la dieta y el ejercicio, luego los fármacos y al final las intervenciones sobre las arterias. Pero yo creo que nosotros ya sabemos que tenemos que cuidarnos para intentar que no nos coja el toro o, como yo les puse, un tiburón que estaba delante de nosotros y que no veíamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, Juan, por esta conferencia tan instructiva, tan didáctica, tan bien explicada, ¿no? En definitiva. Nos aporta muchísima información muy valiosa y, por tanto, ahora nuestra obligación es aprovecharla. Yo hablo por mí, pero supongo que muchos también lo tendrán en cuenta. Sí me gustaría, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, ahora tiene una gran oportunidad. De manera que, si pedimos brevedad, sí, adelante. ¿Las estatinas producen dolores musculares con el tiempo? Sí, producen una miopatía. Una miopatía. Esa miopatía, vamos a ver, hay un porcentaje de gente que la toma, no es una miopatía continua. Producen, se llaman mialgias porque duelen los músculos. Generalmente suelen ser por aquí, ¿no? Por las piernas. Sí, sí, las piernas también. Es algo que hay que decirle al paciente. No suele crear ningún problema. Hay gente que no tolera ese dolor. Cuidado, cuidado. A veces, cambiando de estatina, se puede conseguir una cierta mejoría, pero el que desarrolla una mialgia, desarrolla una mialgia. En ese caso, yo creo que hay que intentar convencer al paciente, fíjese lo que digo, intentar convencer al paciente de que el beneficio es francamente mayor. Bueno, es que me estoy riendo porque eso quiere decir que usted tiene una mialgia o conoce gente que tiene mialgias con estatina. No, que yo llevo muchos años tomando atorvastatina, ahora estoy con simvastatina, la he dejado porque ya me duelen los brazos y las piernas. O sea que si me hago un análisis me va a salir casi 300 de colesterol. Ahí es donde quería llegar. Yo tengo que intentar convencerla. Yo
Yo tomo una estatina y alguna vez he tenido, uno empieza a ducharse por la mañana y casi la marca, que duele. Pero claro, yo es que tengo una cosa muy clara. Me voy a aguantar, yo puedo aguantarme, yo no digo que todo el mundo se pueda aguantar, puedo aguantarme porque el beneficio que me dan las estatinas es muy superior a ese problema. Es decir, ¿me entiende? Es decir, estoy preveniendo algo que puede pasar en el futuro. Entonces, pero no voy a decir que no haya casos en los cuales es necesario buscar otra alternativa. Esas alternativas no las había, pero desde el año pasado las hay. Desde el año pasado las hay. Yo no lo he comentado porque no es un tema que viniera ahora por un motivo. Desde el año pasado, desde hace un año, tenemos en España unos fármacos que reducen muchísimo el colesterol. Muchísimo. Incluso pacientes que están recibiendo la dosis máxima de estatinas. Lo que pasa que se intenta que se prescriban solo en determinados pacientes. Y uno de ellos es aquellas personas que no toleran estatinas. Entonces, desde hace un año en España tenemos dos compuestos, alirocumab y evolocumab, que se pueden administrar en ese tipo de pacientes como usted. Sí. Por ejemplo, los aceites estos, que no son de oliva, por ejemplo, el aceite este de girasol, ¿es conveniente o no es conveniente o perjudica? No, no, perjudicar no. De hecho, en una de mis diapositivas yo lo pasé. El aceite de girasol figura en una de mis diapositivas, ya sé que no se ve por aquí, aceites de girasol, de soja o de oliva. Los tiene ahí incluidos, que son grasas insaturadas, vienen bien. Incluso lo que se recomienda, vamos a ver, yo tengo una cosa fantástica y maravillosa, que es el aceite de oliva, maravillosa, maravillosa. De hecho, lo que pasó es que dos españoles que trabajaban en Estados Unidos durante muchos años fueron los mayores enemigos del aceite de oliva español, porque estaban recibiendo grandes ayudas económicas de los productores de aceite de maíz y de aceite de soja y de una serie de cosas. Pero nosotros tenemos aceite de oliva que es fantástico. Incluso a veces lo que se recomienda es, pues eso, pues ahora un poquito un chorrito del aceite de oliva y un poquito del de girasol. Bueno, pues sobre todo hay épocas de la vida en la cual pues sube a 4 o 5 euros, bueno, pues pero vamos, el aceite de oliva, fantástico, fantástico. Aprovecho para decir que en vez de llegar y coger la margarina no vegetal, sino la obtenida animal y untarlo, pues yo creo que esa costumbre que tenemos en España de poner el pan tostado con un poquito de aceite de oliva, pues es fantástica, fantástica, sin duda ninguna. Una pregunta, Juan, ¿y esos productos que se venden en los supermercados, que se anuncian, También. que reducen el colesterol? Aquí está, ahí está. De eso lo pasé, porque sabía que alguien me lo iba a decir. Bueno, hay una serie de sustancias que llamamos esteroles, fitosteroles, etc. Estas sustancias se encuentran en una serie de productos naturales, las nueces, los cereales, las verduras, las frutas, las hortalizas. ¿Cuál es el problema? Fíjense, el problema, estos compuestos, fíjense, les he puesto aquí el Benecol, el Danacol y el Proactiv, ¿vale? Estas sustancias, cuando llegan al intestino, impiden que el colesterol se absorba. Y todo el mundo está oyendo en la televisión una marca en particular, o dos, con gente muy conocida, pues nuestro entrenador nacional, etcétera, etcétera, diciendo, yo tomo Danacol. Fantástico, fantástico. Pero cuidado, no vaya a ser que usted me esté tomando el Danacol y no me tome la estatina, porque vaya negocio que estoy haciendo, ¿verdad? Porque estos compuestos disminuyen un 10% el colesterol, ¿vale? Un 10% no tiene nada que ver con el 55 al 45-50 que me reducen las estatinas. Ah, que usted quiere a más tomarse el Danacol y el no sé, encantado, fantástico, fantástico. Les quiero indicar una cosa, el tratamiento con estatinas hoy día, algunas de estas estatinas,
cuesta menos de €1, 28 pastillas. O sea que no hay problemas económicos, no hay... O sea, entonces, de acuerdo, esos productos están bien, pero por Dios, que no se olviden ustedes que lo importante son los que bajan de verdad el colesterol. Esto, pues también. Esto también. Y a veces hay gente que viene y dice, es que los medicamentos cuestan muy caros. Y luego te enteras de que está comprando cosas en supermercados, en grandes superficies, y esas no les importa pagar. Entonces, cuidado, porque todos estos productos son un poquito más caros. Muy suavemente, pues son un poquito más caros. 10% de reducción del colesterol. No más. No más. Y yo quiero algo más del 10%. Que me está tomando la estatina y encima me dice que se toma el Danacol y que se toma una margarina vegetal y tal, fantástico. Fantástico. Pero que no se olvide la estatina. Esa es la que quiero que tome todos los días. ¿Cuál recomienda? ¿La rosuvastatina o la simvastatina? La Rosu le van a poner algún problema, por una razón, porque todavía no es genérico, ¿verdad? Pero esta sí lo es ya. O sea, todas lo son, y esta en particular es genérico. Entonces, Estoy tomando simvastatina. Yo simvastatina. ustedes toman simvastatina porque durante mucho tiempo todos los médicos españoles se les, voy a poner entre comillas, se les estimuló para que prescribieran simvastatina. Ha bajado bastante. Sí, sí, sí. Yo Vamos, tenía si 260, la clave es, usted toma la estatina. No pidan que al cabo de 4 semanas, esperen un poquitín, porque resulta que ustedes tuvieron los niveles de colesterol durante 15 años altos, sin saberlo, y ahora queremos que en un mes nos los baje el fármaco. Pero si usted llega y cuando vuelve a la consulta yo veo que tiene 100, pues lo primero que le voy a decir es que bien lo ha hecho, siga tomándolo, enhorabuena. Y además le doy la enhorabuena porque lo ha ¿Ya es hecho. para siempre ya o...? Sí, no pasa Toda nada. la vida. No pasa nada. Es decir, vamos a ver, si usted quita la medicación, Mira el colesterol. sube. El colesterol sube. Sube. Porque usted lo que está haciendo es está inhibiendo la síntesis del colesterol. En el momento que usted quita el medicamento, el colesterol se sigue sintetizando en el hígado. ¿Qué sucede? Que los niveles aumentan. Y yo lo voy a notar. Usted deja la medicación y de repente, oiga, ¿qué ha pasado? Que ha empeorado esto. Y entonces si hay algunos pacientes que dicen, bueno, es que verá, es que he marchado de vacaciones, he subido a Asturias, y dices, vale, ya está, ya está, ¿no? De vez en cuando los hombros le... Sí, por eso decía que era aproximado. Subir así, Sí. le tiran. Sí, yo tengo que animarles, lo siento, tengo que animarles. Yo ya les he dicho que yo los he tenido, ¿vale? Y no sé cuándo van a volver, pero van a volver, pero el beneficio es mayor. O sea, ese beneficio vamos a intentarlo. Recuerden una cosa, los medicamentos todos producen efectos beneficiosos y todos producen efectos indeseables. Hasta el agua. O sea, el agua, sí. Si ustedes beben mucha agua, tienen que ir a ver a Roca varias veces por la noche. Entonces, y eso es una reacción adversa del agua, ¿vale? Entonces, que se acuerden ustedes, que se acuerden, por favor, de que algo tenemos que pagar por un beneficio tan extraordinario como el que nos están brindando. Yo quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Cómo una chica con 18 años, vegetariana, puede tener colesterol alto? Porque tiene una alteración genética. El padre, la Tiene una alteración genética. Y si yo cojo a esa persona, solo le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿quién de si es una chica de edad, supóngase que tiene 20 años y le digo, sus padres tienen 40, 50, le voy a decir, ¿sus padres tienen hipercolesterolemia? No. ¿Sus tíos? ¿Sus abuelos y las ramas familiares? Y aparece siempre alguien. Siempre. Por parte de su madre, sí. Bueno, pues lo ve. Por parte, ¿se acuerdan? Mire, por eso he buscado diapos que todos nosotros las entendiéramos, porque lo que me interesaba era que todos participáramos de mi exposición. Fíjese, aquí lo tiene usted. Aquí tiene uno enfermo, uno sano.
parte de la descendencia va a estar sana, pero va a haber otra que sí lo puede tener. No sé si en esta generación o en la siguiente, pero está. Lo que pasa es que está delgada, como No decimos pasa en nada. Asturias, No pasa nada. como decimos en Asturias, chupadina. Pero está chupadina, pero tiene un gen alterado. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratamiento, fíjese, para esas tipo de personas, yo les acabo de decir que las estatinas son fantásticas. Pues el año pasado se han comercializado esos dos compuestos tan raros que les he mencionado, que si usted tiene sus niveles de colesterol aquí después de dar la dosis más alta de estatinas, le da uno de esos dos compuestos, bajo los niveles de colesterol en un 60%. No es que sea muy alto. Es que es nieta de mi Pero hermana. pasa de 100. Bueno, si pasa de 100, vamos a ver, se puede controlar con estatinas. Y si con estatinas no... Vamos a ver, aquí es que hay que ver la familia, Sí. para saber, hacerse El una idea al padre, médico la abuela, de cómo tiene que... Pero que en este momento, fíjese, por primera vez en toda nuestra historia, lo mejor que teníamos era una estatina. Bueno, pues ahora es posible, tomando esa estatina, dar algo que todavía reduce en un 60% el colesterol, lo cual es increíble. Y además hay una de ellas que es específica y está aceptada para aquella, fíjese, en la que los dos padres tenían la enfermedad, ella la tiene, para lo que llamamos una hipercolesterolemia familiar homocigota. Para eso tenemos ya un fármaco que baja bien el colesterol. Entonces, Muchas gracias. aparte de darle la estatina, a esa gente están indicados esos compuestos. Mi hijo, el padre de ella, no toma sal en la comida, leche desnatada. Y todavía tiene que cuidarse. Bueno. Sí. Hay tratamiento ya, al tratamiento, a por él. De cambiar los estilos de vida. Sí, Ejercicio. Porque la familia nuestra nunca hizo una familia muy larga, pero no. Sí. Sí. Pero esas cosas pasan, pero como que si pasa, pasó. Pero tampoco se descubrió hasta ahora. Antes se ponía un pote y de ahí comíamos todos y nadie tenía colesterol. Y ahora todos tenemos Todos colesterol. teníamos el... Vamos a ver, había dos cosas... sí, pero había una pequeña... sí, espere, que había una diferencia. Espere, había una diferencia. Yo si quería ir a la escuela, caminaba. Si después cuando acababa iba a jugar al fútbol con los amiguetes en el pueblo. Y usted se iba con el carro y les vaques, ¿cómo iba? Para arriba, para abajo, para no sé qué más. Y comía como un león. Y el tío que está segando, ¿cuántas calorías cree usted que ha? Ahora, esa misma gente la hemos trasladado a Madrid. Y ahora, ¿caminan? No. ¿Pero comen? Sí, comen, sí. Hombre, claro. Y los que se movieron de los pueblos a Oviedo, a Gijón o a Avilés, esos ahora caminan un poquitín por la tarde. Pero no van a segar, no van a sayar, no van a escuchar el cucho, no van a nada. ¿Qué pasa? Que Todo antes... se andará. Que todo se andará. Bueno, no se preocupe, sí, bueno, pero a lo que voy es a eso, a que la gente, claro que comía el pote, pero trabajaba muchísimo. O sea, los paisanos... Y trabajos pesados. Ahí está, o sea, cuando usted llegaba y decía, voy a ¿dónde vas, fulano? Voy por un carro hierba. Coño, subir el carro hierba ahí a pelo, y luego había que subir por una cuesta, y luego bajabas, y luego... Y la gente no paraba, estaba todo el día caminando, pues, ordeñando. Para bajar el colesterol. Trabajar mucho. Acuérdate, No, 15 años escucha. por apuestas cargábamos los sacos de 100 kilos al hombre. Sí. Y había lágrimas. El hecho de que a lo mejor no te la tomes diaria la simvastatina porque se te olvide, porque cenes fuera, es como, no sé, es como una obligación diaria. Vamos a ver. Las obligaciones solo se tienen con Dios y con la Iglesia. Bueno, no será Iba a decir esto. No, a lo que voy es a lo siguiente, bromas aparte. Vamos a ver. Todos sabemos que el mayor problema no es prescribir. El médico prescribe muy fácil. El problema es que los pacientes toman la medicación a su bola. ¿Vale? Entonces, uno es más... Decimos adherencia.
se adhieren más al tratamiento, siguen mejor el tratamiento que otros, ¿verdad? A mí se me olvida de vez en cuando la estatina. Tengo aquí a mi mujer que se debe estar riendo, o sea, porque si pudiera coger el micrófono diría, ¿vale? Procuro que no se me olvide, pero olvídaseme. Sí, claro. Y entonces, entonces, vamos a ver, bromas aparte. Uno debe de intentar tomarla. Esa es decir, la medicación hay que tomarla, porque para eso se prescribe. Ese sería mi consejo como médico. Yo como médico nunca voy a decir, sáltate el tratamiento de vez en cuando, porque yo sé que el paciente ya se lo salta. Si encima el médico le dice, bueno, entonces ya lo hemos jorobado. No, debe de tomarlo. Y los pastilleros son fantásticos para no olvidarse, o que alguien pues se la coloque en el plato para que, aunque a uno se le olvide, pues esté encima. Y a mí hay alguien que me la coloca, la estatina, a la hora de cenar, me coloca en el plato de tal forma que ya sé que aparte de la tortilla hay una cosita al lado que tengo que tomar. No, porque a mí a veces se me ha olvidado. Por favor, doctor, ahora se nos inunda por la televisión de ese mundo natural, no sé qué natural. Sí. Yo no sé si lo contestó usted antes, pero todos estos medicamentos que se venden en parafarmacias, en el Corte Inglés, no supongo que no evitan el tener que tomar la estatina, ¿verdad? Aunque dicen que... Vamos a ver. ¿Es porque nos dejan un poco intranquilos? Yo tengo que recordar que la mayoría de los medicamentos hasta fechas muy recientes venían de orígenes naturales, de plantas. El problema es que muchas de las cosas que se venden en herbolarios y grandes superficies, yo no sé lo que son. Lo dejo tan claro como esto. No sé lo que son. Y no me basta con que usted me diga, compré, voy a poner algo que la gente se lo va a tomar, el ginkgo biloba o el ginseng. Sí, aquí hay ginkgo biloba o ginseng. Sí. Pero yo no sé lo que tiene eso. Porque hay 50 tipos de esa planta. Y fíjese, dependiendo de qué tipo de planta es, qué época del año se recolectó, lo que tiene dentro es totalmente distinto. Y yo no sé qué es lo que tiene. Problema además para el médico. En España no tenemos un librito donde podamos mirar qué tiene eso que usted está tomando. Y hay un problema. Y es que eso está continuamente en la radio y la televisión vendiendo que es bueno. Es un producto natural. Como es producto natural, fíjese lo que se dice. Como es un producto natural, no produce reacciones adversas. Al señor que dice eso, yo siempre le invito a lo mismo. Una tortillita de cicuta, a ver si aguanta usted hasta mañana. ¿Vale? Entonces yo cuando iba a la televisión, a programas de salud, y me decían, ¿quiere usted opinar? Siempre les decía lo mismo en la televisión. Si me lo pregunta, yo sé que es un sponsor del programa, le voy a destrozar. Porque es que no hay estudios hechos. Y como no hay estudios hechos, yo no sé lo que hacen. Claro, ¿qué sucede? Que yo pago y financio un programa. Están en herbolarios y en grandes superficies. Me dicen, esto es buenísimo, mira, esto es fantástico, esto baja. Enséñeme, yo soy muy cabeza cuadrada. Enséñeme un estudio en el cual se haya demostrado que esto baja el colesterol. Y si usted me lo demuestra, yo me lo creo. El ajo, sí, baja el colesterol. El aguacate baja el colesterol, sin duda ninguna. Las píldoras de ajo, hombre, mire usted, yo tengo que ir a dar una charla esta tarde y estos señores no están al lado mío, por poner un ejemplo, ¿no? Con esto, bromas aparte. Lo que quiero decir es que todas esas tienen un problema muy serio y es que no es posible identificar qué hay ahí adentro. Pero hay una corriente en nuestro país de lo natural es bueno, los productos químicos son malos. Y a veces se nos olvida que de esos productos de origen natural tenemos estos productos químicos, ¿vale? Porque la aspirina salía de la corteza del sauce y de la corteza del álamo.
¿vale? Y las curanderas de mi pueblo sabían que había que cocer un poquitín de corteza de álamo, un poquitín de corteza de álamo, un poquitín de flor de saúco y todo eso. Y uno mira y dice, anda, si eso tiene tal cosa y tal cosa, que ahora voy a la farmacia y me la dispensan. Entonces, yo personalmente muy cauto, y además ahí sí que la gente no mira para nada el precio. Me cago en la mar, perdón. Recuerdo una vez con mi mujer que fuimos al Corte Inglés y había una cajita, ¿cómo era? Extracto de corazones de alcachofa. Diurético. ¿Las alcachofas son diuréticos? Sí. Pero hombre, 8 euros o 9, coño, que me da para comprar 2 kilos de alcachofas. O sea, eso nadie le ponía ninguna pega. Ah, pero como yo tengo que ir a la farmacia y pagar 4 euros por la estatina, monto en cólera. Entonces, los dos mensajes. Hay un marketing brutal, los beneficios son extraordinarios y yo no sé lo que hacen. Y como no sé lo que hacen, no lo voy a avalar nunca. ¿Y el prospecto que viene dentro de los medicamentos? No. Si lo leemos, no lo tomas. No, eso tengo que decirle una cosa. Mire, eso es obligatorio por ley. Es obligatorio ponerlo. Si se dan cuenta, casi nadie lo puede leer. Porque viene una letra tan pequeña, pero bueno, bromas aparte. Es obligatorio, fíjense, eso es lo que aparece en miles de pacientes. Aparece en menos del 1 por 1000. Pero es obligatorio, por ley, obligan que se ponga. Es igual que si le dicen, recuerde, este coche va a comprar, se puede estropear, se le puede romper la bomba de aceite, puede pinchar, se le puede gripar el motor, se le puede, no sé, parece que eso es lo mismo, ¿no? Bueno, pero que sepan que eso es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio. Bueno, venga, Rosa, y contigo termino. No, nada, no es déjalo, es igual. No, mujer, venga. El problema de lo genérico es igual que lo normal, nada más. Es meterme en farmacología. No, vamos a ver. Los genéricos, en este momento, vamos a ver, los medicamentos genéricos teóricamente tienen que tener la misma composición, 10 miligramos, que el de marca, ¿vale? Los dos tienen lo mismo. Una de las razones por las cuales los genéricos entraron es porque eran mucho más baratos que las marcas. Claro, pero es que ahora mismo son iguales. Sí. Ahora mismo son absolutamente iguales. Entonces, a mí ahora me dicen, pues yo algunas veces voy y pido mi estatina, y a mí, si me la dan de alguna casa, claro, yo juego con ventaja. Y es que me lo sé. Pero en términos generales, a mí me gustan las marcas, y voy a decir el porqué. Me gustan las marcas porque esa es la gente que se gastó cientos de millones de euros en hacer los ensayos clínicos que a mí me convencieron de que ese medicamento era seguro y eficaz. Ojo, hay compañías de genéricos excelentes, españolas, y alguna muy cerca de donde estamos. Igual que hay otras, que yo, si me dan un genérico, personalmente no lo cojo. Porque, bueno, hay alguna compañía que... Entonces, yo en este momento les puedo decir que la gente... Antes había otro problema adicional, y es que, acabo ahora mismo. Bueno, antes era, el médico prescribía un medicamento, llegaba al farmacéutico y lo cambiaba. Ahora ya no se puede hacer. Ahora ya no se puede hacer. Si yo digo que quiero que la atorvastatina es atorvastatina, y además digo de quién, cuando llega a la farmacia, puesto que el precio es el mismo, desde el 1 de enero del año pasado, ya no hay ninguna razón para discriminar. Fíjense en la paradoja. Estamos en una sociedad de libre mercado y el gobierno español y las comunidades autónomas discriminaban entre la marca y el genérico. Le decían al médico, no prescriba la marca. Pero claro, ¿cómo que no? Si estoy en una sociedad de libre mercado. Eso era recurrible en cualquier sitio. Bueno, el argumento durante años yo lo avalaba. El genérico era más barato, prescribamos el genérico. Pero es que ahora no. Ahora no. No, sí lo sé, porque desgraciadamente tengo medicación.
Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Juan Tamargo, y no olviden lo que antes nos decía, que los fármacos en último lugar, dieta y también ejercicio. Por cierto, tenéis muchos de vosotros hoy socios unos aparatos biosaludables, no necesitaréis que os compremos también ropa deportiva, de manera que adelante a practicar esos ejercicios en la Quinta Asturias. Y bueno, muchas gracias por esta conferencia y este coloquio tan interactivo, con tantas respuestas a todos. Muchas gracias, doctor Juan Tamargo. Por favor, venid el 26 de abril, arropad al doctor Juan Tamargo en la entrega de la manzana de oro. Muchas gracias a todos y también a